Amén, qué bueno que ya llegó la mitad de la congregación. Cuando llegue la otra mitad me avisa, ya estamos en la casa de Dios, amén. Amén, ya llegó la otra mitad, gloria a Dios. Amén, qué bueno, así me gusta. Porque ya los pastores viejos, cuando estamos ya viejos, ponemos un poco solos y de repente se nos olvida que estamos y pensamos que estamos solos. Y no es que estamos viejos, simple y sencillamente no nos ha tratado bien la vida. Así es, tenemos que sobrevivir para la gloria de Dios. Y como decía la hermanita Sara, no hace mucho tiempo que nos conocemos, y hace tiempo, es en verdad, no hace tanto, no sé qué tantos años haga, pero si hacemos memoria, yo creo que ella y mis hijas correteaban allá en Jacinto City en pañales las unas a las otras, para que se den una idea de cuánto estamos hablando, de hace algunos años atrás. Pero gracias a Dios que a pesar de todo eso, Él ha sido fiel, ha sido misericordioso y nos ha sacado adelante. Dios me lo bendiga a todos ustedes. Bienvenidos a la casa de Dios. Gracias, hermano, por esos cantos tan preciosos que nos recuerdan que donde quiera que estemos, Dios es siempre fiel y Él es maravilloso. Así de que, hermanos, siempre tomamos el tiempo para glorificar a Dios, y también decía la hermana que siempre ha habido pastores en nuestras vidas. Gracias a Dios. Y estaba yo mirando mi calendario y ahorita empezó a sonar y me puse yo a mirar por qué estaba sonando. Es que yo había marcado el día 14 de octubre en mi calendario y me puse a mirar por qué lo había marcado yo. Y es que me encontré en unos documentos viejos por ahí que el 14 de octubre de 1979 fue un sábado. Y ese 14 de octubre de 1979 un hermano, un misionero, tuvo un mensaje. Y en ese mensaje dijo: todos los que tengan el llamamiento o quieran servir para Dios, pasen al frente. Y yo, después de muchos años de haber visto a mi papá creciendo como un pastor, dije yo: no, Señor. Yo sé cómo la pasan los pastores. Yo sé cómo lloran los pastores. Yo sé cómo sufren los pastores. Entonces, este jovenazo no va a ser pastor. A mí me gusta la música. Yo voy a ayudarles a la iglesia, a cantar, a tocar la guitarra, el piano, lo que Dios me ayude, eso voy a hacer. Pero pastor, nunca, jamás. Y así que ya saben lo que pasa cuando uno dice que no. Dios tiene un plan más adelante. Si no me quieren, pregúntenle al hermano, no vaya cuando lleguen al cielo. Dicen: ¿qué pasó? No dijiste que no, ¿y qué pasó al final de cuentas? Así que Dios siempre, cuando tiene un plan, lo va a llevar a cabo. Y eso es lo que Dios siempre hace para la gloria de su reino, porque recuerden que todo, a pesar de todas las cosas, Dios es Dios soberano. Amén. No se nos olvide eso. A veces pensamos que Dios es un Dios que es una máquina, que vamos y le echamos 2 cuores y nos da una galleta, le echamos 2 cuores y nos da una soda. Dios no es una máquina que está dispuesta o que está disponible para hacer lo que nosotros queremos o lo que nosotros deseamos. Todo lo que pedimos está gobernado por la voluntad suprema y absoluta de un Dios que es soberano. Amén. Y que Él sabe qué es lo que necesitamos y qué es lo que no necesitamos. Amén. Él sabe qué es lo que queremos y Él sabe qué es lo que nos va a dañar. Por eso no nos lo va a dar. Amén. Amén. Pero cuando Dios da, de veras que es bueno. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a entrar en materia. Yo creo que el año pasado estaba yo en una campaña en la ciudad de Dallas y le dije al hermano, yo me pensé que cantaban y traían a los niños y cantaban a los niños y cantaban las hermanas. Y dije yo: oye, hermano, pues ya es bien tarde, ya hace hambre. Y le dije al hermano, ¿cuánto tiempo tengo yo para predicar? Y me dijo el hermano, aquí a las 12:30 todos nos vamos a comer, usted puede seguir predicando hasta la hora que quiera. Ojalá y no sea así, ojalá y no digan los hermanos: hermano, ya está la comida lista, ya huele rico, ya nos vamos, hermano. Si usted quiere seguir predicando, Dios que lo bendiga. No me hagan eso, por favor, por favor, quédese un ratito. Vamos a hablar en esta mañana, en esta tarde. Yo estoy acostumbrado a predicar en la mañana, ahora ya estoy un poquito offset. Gracias por el tiempo el privilegio que nos da el Señor de estar aquí en esta mañana, en esta tarde. Quiero hablar sobre algo muy importante que estábamos hablando y la hermana tocó el tema. Fuimos invitados a una iglesia esta mañana en inglés también a servir. Y
el pastor invitado que estaba ahí, que no era yo, hizo la introducción y empezó a hablar sobre Moisés y la montaña. Dije, este hermano va a predicar la mitad del mensaje, pero no, qué bueno que se fue por otro. Y cuando la hermana empezó a hablar, dije yo, otra vez, Señor, pues ya no me dejaste nada que decir, ya dijeron todo lo que yo tenía que decir, prácticamente ya está dicho todo lo que es importante con referencia a la montaña y a estar delante de la presencia de Dios. Pero gracias a Dios por su misericordia que ha guardado algo para que podamos estudiar en esta tarde. Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17, versículos del 1 al 8. Cuando lo tengan, pueden decir amén. Hay una hermana que ya está puesta de pie, pueden ponerse de pie si gustan, si pueden leerlo ahí en sus bancas también lo pueden hacer. It is okay. Thank you. I will say a few words in English just so my wife knows that I'm here. Baby, are you here? Anyway, you haven't seen an angel, this one right there. Como siempre les digo, si ustedes nunca han visto cómo se miran los ángeles de este lado de la tierra, ahí traigo yo uno conmigo para que vean que Dios está. Gloria al Señor, dice así la palabra de Dios. Mateo 17. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les apareció Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oír. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos, no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús. Pueden sentarse. Por lo regular, cuando se hacen películas sobre Moisés, o los miramos en algunos lugares de YouTube o cosas así, Hollywood sobre todo usa unos artistas muy apuestos, muy fuertes, un semblante varonil, una mirada desafiante, una actitud que parece que no le tienen temor a nada. Pero yendo tiempo atrás, antes de entrar en materia, vamos a hablar por unos momentos al primer monte. Y no es el monte de la transfiguración. Es el monte donde Moisés recibió la ley. Y para mí, cuando yo leo Éxodo capítulo 24 y miro toda la etapa en la vida de Moisés, más bien es el retrato de un hombre viejo, cansado, con sus pies adoloridos, quizá un poco malhumorado, con un tremendo dolor de espalda y todo quemado de la cara por tanto haber caminado en el sol, aunque la nube los cubría. Yo creo que le ardía la cara hasta cuando se reía el pobre hermano Moisés. Y aunque tomó con él 3 varones y 70 más que fueron al pie del monte Sinaí a recibir la ley, cuando llegaron ahí, ellos adoraron de lejos y el Señor le dijo a Moisés: tú, sube. Y él caminó y estuvo allá 40 días y 40 noches, y fue a adorar allá, y fue donde él tuvo el encuentro
con Jehová Todopoderoso, fue ahí donde Dios le dio las leyes de la ley. En referencia al Antiguo Testamento, venimos al Nuevo Testamento en Mateo 17 y Dios nos muestra a través de Jesucristo cómo el cambio existe ahora, cómo podemos llegar a la presencia de Dios. Entre muchas cualidades que tiene mi hermana es la de leer la mente del pastor, así que tengan cuidado. Estaba necesitando agua, con permiso. Gracias, hermano. Mateo 17 nos muestra la gran diferencia que es el recibir la ley de Dios y el recibir la gracia de Dios. En aquellos días fue dado la ley al pueblo de Moisés, al pueblo de Israel, era el pueblo de Dios. Pero el Señor lo describe en una palabra y les dice pueblo duro de cerviz. ¿Saben lo que quiere decir? ¿Quién me lo traduce en el lingo normal? Eran cabezones, testarudos, tercos. Pero el Señor, siendo tan educado, nos dice que son duros de cerviz. Mateo 17 nos muestra cómo a través de Jesucristo podemos llegar a la presencia de Dios y recibir de Él, aunque sea una pequeña porción de esa gran gloria que Dios tiene para nosotros. ¿Sabe por qué necesitamos de la gloria de Dios? Porque sin la gloria de Dios podemos ser asistentes a la iglesia, podemos ser personas religiosas, llenas de prejuicios, siguiendo ritos y siguiendo costumbres. Pero sin la presencia de Dios y sin el llamado de Dios que haga su corazón, nunca va a poder ser cristiano. Será religioso, pero nunca va a ser cristiano. Porque eso viene cuando Dios habla. Usted se rinde a Dios y Dios le cambia su vida. Entonces ahora usted es un seguidor de Cristo. No se deje engañar por todas esas cosas. Antes de seguir, vamos entonces a hablar de las lecciones que podemos aprender desde la cima de la montaña. ¿Qué podemos aprender de estar en la cima de la montaña? ¿Qué secretos se encierran en la cima de la montaña? ¿Por qué necesitamos aspirar a llegar a esa cima de la montaña? ¿Por qué queremos llegar ahí? ¿Qué hay en ese lugar? Hay varias cosas que podemos hablar al respecto. Yo solamente apunté 4. En primer lugar, vamos a mirar el valor espiritual de la cima de la montaña. En segundo lugar, vamos a mirar el misterio de la experiencia en la cima de la montaña. En tercer lugar, vamos a mirar la tentación en la cima de la montaña. Y en último vamos a mirar la urgencia que existe en subir en estos días a la cima de la montaña. En la montaña está la gloria de Dios. En la montaña nos regocijamos. En la montaña todos somos victoriosos. En la montaña todos somos cristianos. Pero el fruto crece en el valle, no en la montaña. Amén. O le pisé a alguien un dedo. El fruto no crece en la montaña, el fruto se da en el valle, porque es en el valle donde es necesario que nosotros como cristianos seamos dadores de la gloria que hemos recibido en la montaña, para que la gente del mundo sepa que realmente la gloria de Dios es real, es verdadera, existe, es genuina y puede cambiar cualquier persona y puede convertir las tinieblas en la luz. Al drogadicto lo puede librar, al asesino lo puede cambiar, al homosexual lo puede cambiar, a la persona perdida lo puede cambiar, al malhechor lo cambia. No importa su condición, al pandillero, aquí. Solo uno lo pudo cambiar. No fue mi papá, aunque me regañó mucho. No fue mi mamá, ella solo oraba por mí y también me regañaba y me daba con la chancla.
Sí, de veras. Me daba. Porque no le gustaba cuando yo llegaba todo moretoneado, andar por allá probando la valentía de ser un macho peleando con el que se pusiera enfrente. ¿Por qué es necesario entonces la montaña hoy en estos días? Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque no tenemos palabras para agradecer la grandeza que tú tienes, la gloria que tú posees, la necesidad que tenemos de ti, Señor. Recordemos, Dios, en esta preciosa tarde, que si hemos sido adoptados en la familia de Dios, no es porque tú necesites hijos, sino porque nosotros necesitamos un Padre. Amén. Amén. Tú puedes hacer hijos y levantar quien te adore, aún de las piedras. Está en tu palabra, Señor. Pero te ha placido, Señor, recibirnos en tu familia. Gracias, Señor. Sellarnos con el sello del Espíritu Santo Aleluya. y hacernos saber que hemos sido comprados a precio de sangre Amén. desde la cruz del Calvario. Gracias. A ti sea toda la honra y toda la gloria. Aleluya. Esconde al hombre detrás de la cruz y que sea tu palabra, Señor, la que llegue a los corazones y que traiga fruto a 100, a 10 y a 1000 para la honra y la gloria que solo tú te mereces. Amén y amén. El valor espiritual de la cima de la montaña. Para el pueblo hebreo, la cima de la montaña representa simple y sencillamente la morada de Adonai. Es como ellos se refieren a Dios, porque el nombre de Dios realmente nadie lo conoce. Él simplemente se revela como Great I Am, o el Yo Soy. En la palabra de Dios, ahí donde estamos hablando, para los israelitas, Él era Adonai. Y fue ahí donde en aquella montaña Moisés recibió los 10 mandamientos escritos por el dedo, por la mano divina de Dios. Fue en aquella montaña donde Moisés por primera vez estuvo cerca y pudo tan siquiera mirar un poco de la gloria de Dios. Fue de esa montaña cuando él regresó que venía cubierto de la gloria de Dios. Fue en la cima de la montaña en el Nuevo Testamento cuando Dios recibió la bendición de su Padre, después de haber vencido la tentación del enemigo 3 veces. Fue en esas montañas donde Dios ha hecho todas las grandes cosas para la gloria de su nombre. La lección de la cima de la montaña en esta mañana no solo nos da introducción a la ley de Dios, sino también de la misma manera 1500 años después, en el monte de la Calavera, llegó la abundancia de la gracia para todos nosotros en la persona del Señor Jesucristo. Amén. Siempre a mi iglesia les digo, les voy a regalar una nube, o es algo que les puede llevar, que pueden llevar a sus casas y pensarlo y meditarlo. Déjenme decirle en esta tarde, la ley fue forzada por las transgresiones del hombre. La ley fue forzada por las transgresiones del hombre. Pero la gracia fue el regalo de Dios a través de Jesucristo para destruir el poder del pecado que nos ataba desde Adán y Eva. Alguien ha dicho que la ley es solamente un espejo donde nos reflejamos, pero no hay la capacidad ni la gracia para romper con esa cadena del pecado. Vivimos a esclavos. El pueblo de Israel, aunque conocía y sabía de Dios, la ley había sido forzada por sus transgresiones. Una cosa es algo que ha sido forzado y otra cosa muy diferente es algo que ha sido regalado. La ley fue forzada por la transgresión. Jesucristo fue el regalo en la cruz del Calvario por la misericordia de Dios, para que tuviéramos gracia y gracia en abundancia. Cuando Dios da,
Dios da manos llenas. Claro que desde Abraham y todos los últimos profetas, la gracia y la misericordia divina los acompañaba, pero de una manera muy independiente. Era una gracia muy personal que Él daba a ciertos individuos para continuar su labor. Pero cuando llegó la gracia a través del monte donde Jesucristo murió y después resucitó al tercer día, esa fue una gracia que a través del regalo de Dios ha sido el símbolo a través del cual nosotros nos identificamos. Porque dice Romanos capítulo 5, versículo 20, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Donde abundó la iniquidad, sobreabundó la gracia. Y no es que seamos merecedores, somos productos de la gracia de Dios. Somos parte diferente de la misma historia. Estamos en un desarrollo diferente. Mi caminar no es el caminar de mi hermano Omar, ni de mi hermano Eliseo, ni tampoco de mi hermano tú. Es un caminar diferente y distinto, pero la gracia es la misma. Lo que hacemos con ella es trabajo de nosotros. Por gracia sois salvos por medio de la fe en Cristo Jesús. Es necesario subir a esa montaña, porque esa montaña es una representación espiritual de lo que Dios hace y lo que Dios puede hacer. Cuando leemos el pasaje que hemos estudiado en esta tarde, miramos cómo Dios habla a través de una nube en una montaña. Miramos en el versículo 2, cómo Dios se transfiguró delante de ellos. Déjenme contarles algo, déjenme ver si ustedes han pensado algo que se vino a mi mente hace tiempo. ¿Sabe que era más difícil para Dios mantener su gloria que revelarla a través de Jesucristo? Era más difícil mantener su gloria apagada que revelarla. ¿Y sabe qué demuestra eso? Que aunque tenía toda la gloria del universo, se humilló por usted y por usted y por mí. Gracias, Señor. Tenía toda la gloria a su alcance. Tanta era la gloria de Dios que los discípulos se quedaron ciegos de aquella gloria tan grande. Entonces nos podemos dar cuenta en esta tarde que en el monte de la transfiguración Jesucristo habla de toda la posibilidad de demostrar su gloria, y su gloria maravillosa solo para Él mismo, porque solo Él lo puede hacer. Amén. A través de todo esto podemos darnos cuenta de cómo Dios es grande y maravilloso y misericordioso. Amén, aleluya. Lo que podemos ver en este pasaje es que el Señor obra de 1000 maneras. Elías, dice la palabra de Dios en el versículo 3, que Elías y Moisés se encontraban ahí trabajando delante de la presencia de Dios. Amén, gracias. Como quiera me escuchan. Amén. Amén. Me dijo un hermano el otro día, hermano, usted no necesita micrófono. Gracias a Dios. Decíamos entonces que en el monte de la transfiguración Dios cambió todo y era una gloria maravillosa. Pero antes de continuar, quiero hacer un paréntesis y quiero decirles que en aquella montaña, cuando se reveló la gloria de Dios, dice que aparecieron Moisés y Elías. ¿Sabe usted lo que significa el Moisés y Elías? ¿Se ha puesto usted a pensar por qué Moisés y Elías se aparecieron ahí al lado del Señor Jesucristo? Hay varias interpretaciones bíblicas y varias traducciones teológicas que nos hablan por qué. Alguna de ellas pudiera ser que Moisés representaba
todos aquellos que habían muerto y estaban delante de la presencia de la gloria de Dios. En otro lado, Elías representa a aquellos que no han pasado a través de la muerte y sin embargo pueden estar delante de la presencia de Dios. Moisés falleció, porque dice la palabra de Dios que el diablo contendió por el cuerpo de Moisés para traerlo, pero nunca contendió por el cuerpo de Elías, porque Elías nunca miró la muerte. Elías fue llevado directamente de la presencia de Dios. Entonces, en cierta manera, si usted quiere interpretarlo así, o si así le han enseñado en la escuela teológica o en el seminario donde usted haya oído antes lo que hemos aprendido, Moisés, tanto como Elías, representan que delante de la presencia de Dios, ellos lo más importante no era tanto comunicarse con los discípulos ni con los apóstoles. Lo más importante para ellos era estar delante de la presencia del Señor Jesucristo, que no era nada más ni nada menos que el mismo Dios. Eso era para ellos lo más importante. El misterio de estar en aquel lugar tan maravilloso nos pone a pensar y nos sorprende. Y al hermano Pedro, cuando lleguemos, ¿cuántos de ustedes quieren llegar al cielo? Levanten las manos. Amén. Amén. Los que todavía no quieren llegar al cielo, vamos a orar para que el Señor los ayude a llegar. Cuando llegue al cielo, usted le puede preguntar al hermano Pedro, disculpe, pero usted es tan famoso, fue tan famoso en mis años en la vida cristiana. ¿Por qué cuando estuvo usted en el monte de la transfiguración se le olvidaron los demás? ¿Verdad, hermano Pedro? Se le olvidaron los demás. Los amigos, los parientes, los vecinos, la esposa, porque si era casado. Por ahí dicen que no, pero si era casado. Y se le olvidó todo al hermano Pedro. Porque inclusive le dijo al Señor Jesucristo: qué bueno que estamos aquí. Hagamos una enramada, una casa, una choza, una para ti, una para Moisés, una para Elías, y nosotros nos quedamos a cuidarlos. Estaba el hermano Pedro hablando cuando siguió una voz maravillosa que habla desde una nube allá en el monte de la transfiguración, y le dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oír. De una manera tan sencilla y tan sublime, tan maravillosa, el mismo Dios habla y pone una vez más las cosas en su orden. Ni Moisés es grande, ni Elías es grande. Tanto la ley como los profetas son manifestaciones y de alguna manera para mí han sido instrumentos para alcanzar al pueblo de Israel y a los perdidos. Pero hoy he enviado a uno más grande, a uno más poderoso, a uno que no solamente amará a mi pueblo, sino amará a todas las naciones del mundo. Y este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a Él oír. Y el hermano Pedro, gloria al hermano Pedro, tan contento, tan feliz de que estaba mirando la presencia de Dios. Pero cuando oyó la voz, dice que entró un gran temor y se postró en tierra. Era la palabra de Dios, era el cumplimiento de Deuteronomio capítulo 18, cuando dice el Señor: en aquellos entonces enviaré en medio de vosotros un profeta como ninguno. Un profeta como ninguno. Y Él redimirá todas las naciones de sus pecados. Amén. Amén. El secreto del monte, el ministerio de la experiencia de la cima de la montaña. Vivimos en un mundo donde todo lo queremos entender y todo lo queremos poder procesar de una manera que nos sea fácil para nosotros entenderlo. Pero Dios mismo nos recuerda que sus caminos no son nuestros caminos y sus pensamientos no son nuestros pensamientos.
Y nuestra manera de entender las cosas no es la manera que Él tiene de entender las cosas. Y naufragamos y sufrimos porque no entendemos por qué Dios hace las cosas de una manera tan diferente a como nosotros la haríamos. Inclusive decimos, yo no lo haría de esa manera. Yo no pienso que yo actuaría de esa manera. Por otro lado, hay gente que dice, si realmente Dios existe, ¿por qué pasa esto? Si Dios existe, ¿por qué pasa aquello? ¿Por qué ahorita aquí en Estados Unidos, en este país, por qué pasan todas estas cosas? Si Dios existe. Claro que Dios existe. Todas estas cosas pasan porque a Dios lo hemos sacado. Y esto solamente es consecuencia de nuestras propias acciones como seres humanos. No es que Dios no existe, Él existe, Él es real. Él realmente es el Dios que todo lo puede. Y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es el mismo Dios que ayudó a Moisés. Él es el mismo Dios que ayudó a Elías y le envió fuego. Él es el mismo Dios todopoderoso. Pero nosotros hoy en nuestros días, si no lo entendemos, si no lo podemos procesar en nuestra mente, se nos hace difícil de entender y a veces ni siquiera lo queremos entender. Es por eso que muchos jóvenes hoy en día no les interesa oír de la palabra de Dios, porque han sido engañados y les han enseñado que todo se tiene que entender y todo se tiene que interpretar de una manera que nos haga sentir felices, tranquilos y en paz. Pero ese es el misterio de estar en la cima de la montaña. Ese es el misterio de estar en la cima de la montaña. Cuando usted está en la cima de la montaña y aprende a subir constantemente a estar delante de la gloria de Dios, eso es que nos da a nosotros la capacidad de entender que cuando Dios nos da algo es la provisión divina y cuando Él no nos da es la protección divina. Amén. Cuando usted va a una oración y le pide algo y Dios se lo concede, es la provisión divina. Es la provisión de Dios como Padre. Cuando usted va en oración y pide algo y Dios no se lo concede, es simple y sencillamente la protección divina. Porque el Señor sabe que aquello que usted busca con todo deseo y con todo su corazón le va a dañar más adelante. Y si usted quiere, lo va a aceptar, lo va a vivir y se va a regocijar. Aunque no lo entienda, aunque no lo comprenda, déjeme decirle que si usted puede entender a Dios y esos estatutos, ese Dios que usted tiene no es el Dios que yo tengo. Porque el Dios que yo tengo en 1 billón de años nunca lo podría entender. Él es más alto y sus caminos son más altos que mis caminos. Muchas veces Dios habla desde una nube y habla a través de una nube y la palabra de Dios. El versículo, me gusta algunas traducciones en inglés que yo tengo en la casa. Encontré una traducción de ESV y usa claramente la expresión que dice la Shekinah, gloria de Dios. Eso quiere decir que es la gloria de Dios que está en una dwelling place. Quiere decir que es la gloria de Dios que está en el lugar constante. Es la gloria de Dios que lo rodea. Amén. Es la esencia de Dios. Dios es un Dios santo. No proyecta santidad, Él es santidad. No proyecta luz, Él es luz. No proyecta amor, Él es amor. No necesita proyectarlo, es la esencia de Dios. La Shekinah, gloria de Dios, es la gloria de Dios que está en aquellos lugares. Es la gloria de Dios que Moisés recibió en aquel lugar. Es la gloria de Dios que estos hombres estaban ahí en aquel día. Fue la gloria de Dios la que Pedro, Jacob y Juan miraron. Por eso se postraron ante sus rostros. Porque dice su palabra que nadie hombre que pueda mirar la gloria de Dios y sobrevivir. Fue una nube la que cubría al pueblo de Israel. Fue una nube la que vino al templo de Salomón. Fue una nube en la cual Jesús ascendió al cielo y desde esa nube se dio la gloria de Dios.
El mismo Jesucristo fue exaltado en una nube. Amén. La tentación en la cima de la montaña es grande. Y usted dirá, ¿cómo, hermano, puede haber tentaciones en la cima de la montaña? Sí. ¿Sabe cuál es la tentación? Es la tentación de querernos quedar ahí para siempre. Pedro no quería regresar de la montaña. Pero si usted piensa que llegar a la montaña y estar delante de la presencia de Dios es todo lo que Dios tiene para usted, se equivoca. Eso es tratar de vivir de victorias pasadas. Y ese no es el fundamento de la vida cristiana. Una gran experiencia, un gran momento, no son la fundación de nuestra vida espiritual. Sí forman parte de eso. Pero no podemos desarrollar nuestra fe basados en los triunfos del ayer. Y usted dice, bueno, hermano, ¿y qué vamos a hacer? Qué bueno que quiere saber, hermano, y se lo voy a decir por qué. ¿Sabe por qué? Porque si usted se queda en esa victoria, en esa gloria que tuvo en días pasados cuando logró llegar hasta la montaña, sentir la presencia de Dios y sentir esa gloria, cómo cubría su cuerpo, cómo llenaba su corazón y le dio gozo y lloró, quizá rió, quizá cayó solo, yo no sé, quizá se postró, pero ¿sabe qué es lo que pasa? Si usted se queda ahí, se está perdiendo otro encuentro con Dios más adelante. Solo recuerde que cuando usted baja de esa montaña, Dios está ahí adelante y esté preparando de otra. Amén. Si usted dice, oh hermano, fue maravilloso aquel día cuando yo estuve con el Señor, fue gloriosa aquella esperanza, fue glorioso aquel día cuando tuvimos aquella campaña, aquel servicio, aquel campamento, fue maravilloso. Qué bueno, gloria a Dios. Pero dice su palabra que nos lleva de victoria, de triunfo en triunfo. Quiere decir que la victoria de ayer, gloria a Dios, hemos conquistado, pero ahora hay más terreno por conquistar. Vivir de las victorias de ayer no nos va a llevar a ninguna madurez espiritual. Es necesario que vayamos a la siguiente, porque Dios ya está preparando el terreno. Él va delante de nosotros. Y no importa de qué tamaño venga el enemigo, ni qué tan grande sea el Goliat o el gigante, Dios está con usted. Y Él le va a ayudar cuando encuentre la gloria de Dios para que ese gigante sea derribado en el nombre de Jesucristo y para la gloria de su reino. Pero si usted piensa que viviendo en el ayer, si usted piensa que viviendo de las victorias anteriores, o de las victorias de su papá, o de las victorias del pastor, o de la victoria del copastor, es como usted va a poder sobrevivir o seguir adelante en la vida cristiana, I'm sorry, lo siento. Usted necesita aprender a subir a su propia cima de la montaña y tener un encuentro con Dios y saber que Dios le puede llenar de su gloria y su vida nunca jamás será la misma. No se olvide que cuando estamos en la montaña se nos hace tan fácil todo y tan maravilloso. Por último, la urgencia de subir a la montaña espiritual es porque es ahí donde Dios habla con nosotros. Moisés subió a la cima a recibir la ley de Dios, pero luego descendió con urgencia para entregar la ley que traía el pueblo de Israel. ¿Y cómo se encontraba el pueblo de Israel? En una condición pagana. Moisés traía, poseía y venía con la gloria de Dios, pero el pueblo de Israel estaba al pie de la montaña. ¿Qué estaba haciendo el pueblo de Israel? Adorando a una imagen, un becerro de oro que ellos mismos habían forjado. Moisés bajó de la montaña, al pie de la montaña, para enseñarles a ellos lo que realmente Dios tenía para ellos.
Las experiencias que Dios nos da en la cima de la montaña no son para quedárnosla para nosotros como una medalla o colgárnosla, sino para compartir nuestra experiencia con otros, para que Dios la use para la gloria de su reino. Amén. ¿Por qué es tan difícil hoy en día subir a la cima de la montaña? Se lo voy a decir. Nos hemos llenado de un orgullo espiritual. Y aunque parezca un axioma, una contradicción, es como está la iglesia hoy en día. ¿Sabe cómo se va a conocer la iglesia de nuestros tiempos en el futuro? Un cristianismo sin Cristo. Puede decir amén, o si le dolió puede decir ouch. La iglesia de estos días se va a conocer como un cristianismo sin Cristo. Y vivimos en un mundo tan perdido que necesita que la iglesia, no digo el templo, la iglesia es usted, soy yo. Nosotros somos la iglesia. Necesitamos una iglesia que tenga un encuentro día tras día, mes tras mes, semana tras semana, con la checana gloria de Dios. De otra manera no va a ser. De otra manera no puede suceder. Las mismas posibilidades que tienen esas sillas de llegar al cielo, es las posibilidades que usted tiene. No deje que el diablo lo engañe. Vivimos en tiempos, yo sé, muy difíciles. Anoche estaba leyendo Segunda de Timoteo y estaba leyendo las descripciones que el hermano Pablo pone ahí. Y las puse aquí y dije yo, se me hace que al hermano Pablo se le acabaron los adjetivos calificativos. Parece que así fue, ¿verdad, hermano? Empezó a describirlos y digo, y las señales eran estas y en los últimos tiempos, y él empieza a hablar y le escribe a Timoteo. El pobre hermano Timoteo no sabe qué hacer con esta carta. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Eso es una cosa, tiempos peligrosos. Y luego describe el carácter de los individuos. Los tiempos peligrosos, realmente lo que quiere decir es la palabra griega perilios. La palabra perilios quiere decir unos tiempos muy difíciles de navegar, unos tiempos de angustia, unos tiempos de mucho sufrimiento. Eso es lo que el apóstol Pablo está escribiendo en Timoteo. Esa es la palabra de la raíz griega que él usa, perilios. Y le dice a Timoteo, en aquellos días los tiempos serán difíciles. Y no solamente eso, sino te voy a dar una lista para que en ellos encuentres cómo será la condición humana. Habrá hombres egoístas, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes de los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. ¿Sabe qué es el afecto natural? Voy a hacer un paréntesis. No es cuestión de política, pero el afecto natural es el amor que tenemos por las cosas que son muy naturales, algo que es muy nuestro, algo que es muy personal. Los animalitos cuidan sus hijitos y nosotros no. Hoy en día se promueve que si el niño no es conveniente para la relación, se enseña en las escuelas, se provee, se habla en todas partes. ¿Sabe qué es eso? No tener afecto natural. Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores. ¿Qué es un traidor? Una persona que en un tiempo fue fiel, ¿verdad? Impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. La decepción de los individuos de este tiempo es terrible. Es triste si después de mirar esta lista, como iglesia, no sentimos la necesidad de respaldar al pastor, al ángel de este lugar que Dios ha puesto.
Él no puede hacer todo el trabajo solo. La hermana no puede hacer todo el trabajo sola. Dice mi hija Sara, yo miro que mi papá oraba y sí, yo sé, yo crecí con un papá igual, yo lo dije a llorar, por eso yo le dije, Señor, yo no voy a ser pastor. Yo lo miraba a mi papá orar y llorar por las personas, y cuando llegamos a la iglesia el domingo, allá estaban afuera, bien apurados, fumando un cigarro antes de poder entrar. Yo los miraba como vivían, y sabía cómo vivían. Yo solamente era un niño, pero yo podía discernir. Después de mirar esta lista de individuos, ¿no piensa usted que necesitamos la Shekinah, gloria de Dios en nuestras vidas? ¿No piensa usted que es importante subir a esa montaña y dejar que la gloria de Dios llene su corazón, le guíe su mente, le abra sus ojos y su entendimiento? Si usted dice, me voy a esperar porque tengo tiempo, no es cierto. Esa es la mentira más grande del diablo. Tiempo no tenemos. Tenemos solamente el día de hoy. No tenemos mañana. Qué importante es subir a la montaña. Qué importante es llegar a esa montaña donde está la gloria de Dios. Pero para subir a esa montaña hay que despojarnos, porque ir cuesta arriba con toda la carga que tenemos lo hace imposible. Déjeme preguntarle algo. ¿Alguna vez usted ha experimentado la Shekinah, gloria de Dios? ¿Alguna vez usted ha experimentado esa presencia, esa gloria de Dios que todo lo cambia? ¿Por qué existen las iglesias? ¿Por qué existen los templos? Porque es aquí donde usted puede cargar, donde usted puede recibir esa gloria, o en su casa. Pero esa gloria no es para usted, esa gloria es para el testimonio del partido. Eso es todo el propósito. No seamos como el hermano Pedro. Señor, hagamos una casa para ti, Moisés y Elías, y quedémonos aquí en esta montaña, porque se siente tan bonito. Quedémonos aquí porque se siente tan bonito cuando oímos, cuando cantamos. La gloria de Dios es para otros. Subir a la montaña es necesario si queremos alcanzar a los perdidos. Sus hijos no conocen a Dios, necesitan la Shekinah de Dios. Su marido, su esposa no quiere del servicio, no quiere venir a la iglesia, necesitan la gloria de Dios. Tiene problemas en su trabajo, necesita la gloria de Dios. Cualquier problema que tenga, necesita la gloria de Dios. ¿Quiere servir en la obra del Señor? De cualquier manera que Dios lo haya preparado con el talento que Dios le haya dado, necesita la gloria de Dios. No hay otra manera. La final pregunta es esta:
¿Cuántos de aquí quieren ser un Pedro y quedarse allá? ¿Y cuántos de aquí quieren ser un Moisés que regresó y encontró un pueblo idólatra, pero como que bajó rápidamente? Dice la palabra de Dios, lea ahí Génesis, Éxodo del 24 al 32, como después de 40 días y 40 noches, aquel hombre cansado bajó el monte Sinaí apresuradamente, dice la palabra de Dios, se apresuró para traer la verdad que el pueblo necesitaba. Vamos a ponernos de pie. Pongámonos de pie. Ahí donde está, en su lugar, por favor. Ahí donde está, cierre sus ojos, incline sus cabezas. Amén. Amén. Incline su cabeza, cierre sus ojos. Todos, por favor, pongan sus manos en posición de recibir. Esta es la posición de recibir. Decir al Señor, esa Shekinah, gloria de Dios, es lo que yo necesito, porque tengo años orando por mi esposo, por mi abuelo, por mi mamá, por mi papá, por mi hijo, por mi hija. Y por más que me esfuerzo, Señor, no llega ese día. ¿Qué necesito? Cuando esa Shekinah, gloria de Dios, invade su alma y su corazón y su vida, todo se hace posible. La vida cristiana es un deleite, no un martirio. El venir al templo no es un sacrificio, es un deleite. El cantar a Dios no es una obligación, es un regocijo. Amén. Amén. Pero mientras esa gloria de Dios no invade su alma y su cuerpo y su corazón, aún en la iglesia se vive como miserable. Aún en la iglesia se vive triste. Aún en la iglesia se vive lejos, falto de la gloria de Dios. En este mundo en el que vivimos, que describió el apóstol Pablo a Timoteo, encontramos tantas razones por las cuales necesitamos la Shekinah, gloria de Dios. Esa gloria que hace todo lo posible. Esa gloria que sin usted decir palabra, la persona la mira, la siente, la palpa. Eso es lo que hace que la persona entienda que Dios es real y es poderoso. Como dije al principio, recordemos que si hemos sido adoptados a la familia de Dios, no es porque Dios necesite hijos, sino porque nosotros necesitamos un Padre.